En el verano de 1298, Escocia se aferraba a la supervivencia por un hilo. Aunque formalmente inconquistada, la sombra del poder inglés se cernía sobre ella. Un año antes, en septiembre de 1297, un pequeño ejército escocés, liderado por William Wallace y Andrew Moore, había logrado una victoria increíble en el puente de Stirling. Explotaron el terreno, el momento perfecto y la arrogancia inglesa para aniquilar a una fuerza muy superior. Lamentablemente, Moore moriría poco después por las heridas sufridas en esa batalla, dejando a Wallace como la figura central de la resistencia escocesa. Para marzo de 1298, Wallace había sido nombrado guardián del reino, gobernando en nombre del rey depuesto, Juan Balliol. Sin embargo, su autoridad era frágil. Los grandes nobles de Escocia, hombres como Robert Bruce y John Comyn, estaban divididos por sus propias rivalidades, lealtades a Inglaterra e intereses personales. A pesar de todo, Wallace preparó a sus hombres para la invasión que sabía que era inminente. Su ejército estaba compuesto por unos 6.000 infantes, en su mayoría lanceros equipados con largas picas. Estos hombres eran gente del pueblo. A ellos se sumaban quizás 1.000 jinetes ligeros, muchos de ellos nobles cuya lealtad a Wallace era, en el mejor de los casos, dudosa. Y finalmente, no más de 500 arqueros. Wallace organizó a sus lanceros en formaciones circulares llamadas schiltrons. Eran masas densas de hombres, con sus largas lanzas apuntando hacia afuera, clavadas en el suelo o sostenidas en ángulo. Cuando estaban bien formados, los schiltrons eran un muro impenetrable y devastador contra la caballería, como ya se había demostrado en Stirling. En Falkirk, Wallace probablemente desplegó 4 grandes schiltrons, cada uno con cientos de hombres de profundidad, separados por espacios estrechos. Entre ellos y detrás, colocó a sus arqueros, mal equipados en comparación con los ingleses, y a su caballería en la retaguardia. A diferencia de Stirling, esta vez Wallace no tenía un cuello de botella geográfico que pudiera explotar a su favor. Mientras tanto, el rey Eduardo I de Inglaterra no era un hombre que perdonara una humillación. En la primavera de 1298, Eduardo tomó el campo personalmente, decidido a aplastar a Wallace y poner fin a la rebelión de una vez por todas. El ejército que reunió era el más grande que jamás había llevado a Escocia. Aunque las cifras de la época varían, los historiadores modernos calculan que la fuerza inglesa contaba con entre 10.000 y 12.000 infantes, incluyendo lanceros galeses, 2.500 jinetes pesados, entre caballeros y hombres de armas, y un contingente crucial de unos 1.500 arqueros de arco largo. Así, el 22 de julio de 1298, los dos ejércitos se encontraron cerca de una llanura pantanosa al sur de Falkirk. El ejército inglés apareció en el horizonte, imponente. Eduardo había dispuesto a sus hombres con una precisión metódica. La caballería inglesa lideraba la formación, dividida en varias vanguardias. La infantería y los arqueros les seguían. El propio Eduardo comandaba desde la retaguardia, supervisando la batalla con la mirada de un comandante curtido en décadas de guerra. El ejército escocés, en cambio, permanecía en silencio, con sus lanzas clavadas en la tierra, esperando pacientemente a que el enemigo llegara hasta ellos. La caballería inglesa atacó primero. Oleadas de caballeros con armaduras relucientes cargaron contra los schiltrons. Los nobles escoceses, ansiosos, cometieron un error garrafal. Su caballería ligera, superada en número y equipo, cargó de frente contra la fuerza inglesa mucho mayor. Lucharon con una valentía admirable, pero no tenían ninguna posibilidad. Wallace, prudentemente, no se unió a esa carga suicida y se quedó protegido por su infantería. Una vez que la caballería escocesa fue destrozada, los pocos supervivientes huyeron hacia los bosques cercanos. Este fue el primer gran desastre para Wallace. Su ejército ahora carecía de apoyo de caballería, y lo que fue peor,
La caballería inglesa se volvió entonces contra los arqueros escoceses, que habían sido posicionados de manera extraña, fuera de la protección de los Chilterns. Fueron arrollados sin piedad y con escasa resistencia. En muy poco tiempo, el ejército de Wallace se había quedado sin caballería y sin arqueros. Fue un error táctico fatal que condenó a su ejército a la derrota antes de que la batalla principal siquiera comenzara en serio. La escasa esperanza que les quedaba a los escoceses recaía ahora únicamente en su formidable infantería de picas. Las oleadas de caballeros ingleses volvieron a cargar, esta vez directamente contra los Chilterns. La infantería de Wallace bajó sus picas y se preparó para la aterradora estampida. Los caballos se estrellaban contra el muro de lanzas, relinchando de dolor al ser ensartados. Los caballeros caían de sus monturas o eran aplastados. Algunos lograban penetrar en el bosque de acero, pero no los suficientes como para romper la formación. Los Chilterns demostraron ser exactamente lo que Wallace pretendía, frente a la caballería. Una infantería disciplinada podía resistir. La caballería de Eduardo, frustrada, tuvo que retirarse, pero Eduardo era un comandante astuto. Observando desde la distancia, reconoció la inutilidad de seguir cargando con sus jinetes. Cambió de táctica, ordenó a su caballería que se detuviera y esperara. Para entonces, el resto de su ejército, la infantería y, sobre todo, los arqueros, habían llegado al campo de batalla. Eduardo ordenó a sus arqueros galeses de arco largo que avanzaran. El arco largo inglés era el arma de proyectiles más temible de Europa, capaz de disparar flechas perforantes a una velocidad increíble. Los arqueros se posicionaron, apuntaron y desataron una lluvia de muerte sobre los escoceses. Miles de flechas oscurecieron el cielo. Los lanceros escoceses, apiñados, inmóviles y sin apenas armadura o escudos, no tenían dónde esconderse. Los hombres caían por cientos, atravesados por proyectiles que perforaban carne y metal por igual. Un arquero de arco largo entrenado podía disparar hasta 10 flechas por minuto. Imaginen esa cadencia de fuego multiplicada por más de 1000 hombres. Cada minuto traía otra lluvia mortal, adelgazando las filas escocesas. Fue una carnicería. La infantería escocesa, que tan valientemente había resistido a la caballería, no tenía ninguna posibilidad contra esta tormenta de acero. Las descargas continuaron sin piedad hasta que los Chilterns se desintegraron, con enormes brechas abriéndose en sus filas. Con las formaciones escocesas rotas y sin apoyo de caballería o arqueros, Eduardo lanzó el golpe de gracia. Su caballería pesada cargó de nuevo, seguida de cerca por su infantería. Se abalanzaron sobre un ejército escocés diezmado, exhausto y rodeado, convirtiendo la batalla en una masacre. En medio del caos, William Wallace logró escapar, pero miles de escoceses yacían muertos en el campo de Falkirk. Los ingleses habían conseguido una victoria táctica aplastante. La batalla de Falkirk no puso fin a la guerra de independencia escocesa, pero sí marcó el final de la carrera de Wallace como comandante nacional. Sin embargo, también fue el comienzo de su leyenda, su transformación en el símbolo eterno de la resistencia escocesa, un legado que perdura hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.